con especialistas de RR Noticias. Cada 8 días nos sentamos a platicar los grandes temas de la agenda pública. Ahí viene la reforma electoral. La representación popular y los mecanismos de participación ciudadana serán algunos de los ejes sobre los que girará la reforma electoral que propondrá el gobierno federal. Sin embargo, los nombres de quienes integran la comisión presidencial, todos de la Cuarta Transformación, han encendido las alarmas sobre el futuro de las instituciones democráticas del país. La reforma electoral que planteará el Ejecutivo al Congreso de la Unión servirá para fortalecer a las instituciones democráticas o, por el contrario, las debilitará. El pasado fin de semana se dio a conocer que será Pablo Gómez Álvarez quien encabezará los trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Le acompañarán la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino, la consejera jurídica Ernestina Godoy, Lázaro Cárdenas Batel de la Oficina de la Presidencia, el coordinador de asesores Jesús Ramírez y Arturo Saldívar, coordinador de Política y Gobierno. Con miras a que sea aprobada el próximo mes de septiembre, el gobierno federal ha destacado que se pretende que la reforma legislativa esté acorde con los tiempos actuales en México, en donde se ponga en el centro a la democracia y el pueblo. Apenas el pasado mes de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguraba que la reforma electoral es el punto número 10 de sus 100 compromisos de gobierno. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad han demostrado su preocupación porque la reforma que se pueda plantear al Congreso de la Unión retome la esencia de la reforma que en su momento impulsó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la reforma que impulsarán se basará en reducir el presupuesto del INE, en recortar el financiamiento público de los partidos y modificar el sistema de legisladores plurinominales. Es precisamente la elección de legisladores por representación proporcional lo que permitió en su momento a partidos como el PRD y Morena alcanzar escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Se tomará en cuenta la voz de los especialistas en materia electoral? ¿Logrará la oposición frenar el avance de propuestas como la reducción de plurinominales? Es parte de las cosas que nos vamos a plantear el día de hoy aquí en la mesa de análisis político de RR Noticias. Saludo a nuestros invitados en el orden en el que fueron sorteados previamente. Arranco contigo, don Sergio Camacho. ¿Cómo estás, Sergio? Don Ángel, con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político. Siempre un gusto recibirte. Siempre un gusto recibirte, de verdad, Sergio. Gracias. Don Víctor Cuevas, ¿cómo está? Mi estimado Ángel, siempre es un privilegio estar en los micrófonos de RR Noticias. Aquí está también mi chivermano Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo estás, Juan Luis? Ángel, muy contento de acompañarlos en esta mañana y saludar a tu auditorio. Y bueno, va a cerrar las rondas esta mañana nuestro querido Jorge Luis Montes. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Buen día. Como siempre, un placer estar con todos ustedes. Bueno, muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Vamos arrancando. Y bueno, pues una primera impresión a propósito de lo que hemos oído, de lo que ha dicho la presidenta, de esta promesa juvenil en el mundo de la política, que es don Pablo Gómez, que va a estar al frente de esta comisión que organizó el gobierno, porque pues estaba de inservible en la unidad de inteligencia financiera y ahí le tronó lo de los bancos y había que moverlo a otro lugar. ¿Usted qué opina, don Sergio? Pues sí, Ángel, de ahorita que haces la referencia a Pablo Gómez, a lo que para su paso por la UIF, pues mira, la reforma electoral, algo que ya estaba cantado desde 2022, ¿no? 2021 era un proyecto que traía en su momento el expresidente López Obrador y bueno, así como la reforma judicial y muchas de las acciones que se han venido tomando tanto del sexenio anterior como en el actual, bueno, pues traen este libreto de generar lo que parece un mayor control, centralismo desde el partido, desde el ejecutivo, como se quiera ver. Pero bueno, pues por otro lado podríamos tal vez tener el alivio de que cuando dicen, oye, si quieres que algo no se resuelva, forma una comisión, ¿no? Eso sí. Entonces acaban de formar esta comisión para la reforma electoral, donde, bueno, pues es una comisión muy cerrada, ¿no? Porque al final es Pablo Gómez más todas las personas cercanas a la presidenta, alrededor de ella. Entonces, bueno, pues es una comisión que carece de pluralidad, pero bueno, de todos modos ya sabemos que dice la presidenta que quiere oír las manifestaciones del pueblo mediante las encuestas o los parlamentos abiertos, pero que son cosas que no han tenido ningún efecto, ¿no? Terminan en pura simulación, porque al final se pasa como se decía en el sexenio anterior, que pase sin cambiarles una coma. Bien, muchas gracias. Víctor.
Pues tenemos ante nosotros la reforma electoral que va a proponer el Ejecutivo, no como un ajuste técnico, sino como un misil directo al corazón de nuestra democracia. Y es que quieren tener el control del árbitro electoral. Quieren, además de recortar el presupuesto al Instituto Nacional Electoral, elegir a los consejeros por voto popular, eliminar a los organismos electorales locales, en fin, tener un control total centralizado de las elecciones. ¿Para qué? Pues para que el gobierno le pueda meter mano, para que en este caso puedan inclinar la cancha al favor que más les convenga. Están siguiendo el ejemplo de la América. Y es que con esto, a pesar de que el INE no sea perfecto, sí es un guardián de nuestro voto. Y fue construido por décadas y décadas de lucha. Décadas en las que Pablo Gómez participó, porque él fue víctima precisamente del partido único, del partido gobierno que teníamos hace varias décadas, donde precisamente a partir de la lucha de los partidos de izquierda fue que se empezó a dar la transición y las aperturas democráticas a través de los distintos procesos de reforma para ampliar la democracia. Hoy lo que quieren hacer es cerrar completamente la democracia en nuestro país. Gracias, Víctor Cuevas. Juan Luis Íñiguez. Como siempre, brillantes mis compañeros Sergio y Víctor en esta exposición inicial. Coincido absolutamente, estimado Ángel, es una manzana envenenada. Y evidentemente ya se había cantado, como bien se dice, pues este tiro para tratar de completar este sistema de control en el que Morena, bueno, pues se ha presentado en un ejercicio aparentemente democratizador, pero que evidentemente busca pues que se tenga pues todas las fichas ya en una sola canasta. Y esto evidentemente es lastimoso porque aquella propuesta que no surge del pueblo, que no surge del análisis y de la reflexión y del propio debate legislativo como en las décadas anteriores se daba en materia electoral, pues bueno, ya sabemos que todo lo que venga de Presidencia de la República pues va a tener una tendencia perversa, maquiavélica, en este caso como un factor incluso hasta de distracción, porque no se quiere hablar de los vínculos de Morena con el crimen organizado, sino sembrar esta falsa condición de debate, pues para que todos andemos hablando de cosas que no. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Voy contigo, Jorge. No nos extrañan los comentarios negativos de la oposición en todo prácticamente, y esta propuesta de la reforma electoral pues no es la excepción. No me digan que no había fraudes electorales en el 88, que no hubo fraude en el 2000, 2006, 2012 con Peña Nieto, con todos esos trailers que llegaban de regalos a las comunidades, a los municipios en los cierres de campaña, que había dinero evidentemente ilícito. ¿Y qué hicieron las autoridades electorales? Absolutamente nada. ¿Cuál es la propuesta que se planteó con Pablo Gómez y con Horacio Duarte en el 2022? Pues que se redujera el número de plurinominales de 500 a de diputados federales, de 500 a 300. ¿Qué ciudadano o ciudadana estará en contra de eso? Que levante la mano. Que se reduzcan en el Congreso de Querétaro los diputados locales de 25 a 15. ¿Quién estará en contra de eso? Son parte de los elementos que tendrá seguramente la reforma electoral, que son algunos de los puntos que se plantearon en el 2022, Ángel. Bien, gracias, Jorge. Plantearles, muchos de los especialistas que están vislumbrando cómo vendrá esta reforma, consideran que se está concentrando el poder, o se buscaría concentrar el poder en torno al la autoridad gubernamental, algo por lo que ya pasamos. Yo ya les he platicado aquí que mi credencial de elector, la primera que tuve, tenía como presidente de la Junta Electoral nada menos que a Emilio Chuaifet, que era entonces el secretario de Gobernación. El mismo secretario de Gobernación era el presidente del órgano electoral. Pues parece una regresión, ¿o cómo lo ves, Sergio? Sí, Ángel, definitivamente tiene muchos matices que parecen regresión. Ahorita que comentaba Jorge Luis, esos terribles acontecimientos democráticos, ¿no? Como en el 88 y los que dieron sucesivamente. Y comentaba Víctor, bueno, pues sí, nuestro árbitro ha venido perfeccionándose y todavía sigue siendo perfectible, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que trabajar para mejorar, pero lo que se necesita es que estos órganos sean suficientemente autónomos,
mecanismos, con la suficientemente potencia legal, las garras, como luego se dice, para que precisamente pues se haga o se logre la voluntad de la democracia, ¿no? Y no caer en simulaciones. Y bueno, tratar de regresar el control al centralismo, bueno, pues parece a todas luces el camino equivocado, ¿no? Pero bueno, al final el oficialismo lo vende bien, ¿no? Diciendo, oye, que es que queremos reducirle el dinero a los partidos, que es un asunto para analizarse y no necesariamente es incorrecto, ¿no? También el costo de las elecciones, bueno, pues sabemos que tenemos unas elecciones caras porque nos hemos sobreregulado, pero hay que ver cómo podemos lograr que o sea, sí hay necesidades, ¿no? Pero en el tema, vamos, pero parece que así no, así, vamos, porque durante todo ese proceso, y lo que se ha comentado, así llegaron ellos al poder, con esta democracia en proceso de maduración, y vamos, centralizarlo parece sí una regresión. Bien, muchas gracias. Decías, Víctor, una manzana envenenada la que tenemos en el camino. ¿Es así? Es el comentario acertado que realiza mi compañero Juan Luis. Es Juan Luis, perdón. Sí. Esta manzana que pareciera que le dan a la población como un regalo que todo mundo está pidiendo, como algo que es una necesidad imperante en nuestro país, como esta reforma que vendrá precisamente a solucionar los grandes males de la nación, y la realidad es que no. Y es que lo hacen con un cinismo tan descarado, porque el representante de Morena en esta mesa viene y dice hay que eliminar a los plurinominales, cuando fueron ellos precisamente los principales beneficiarios de la existencia de la representación proporcional, cuando en aquel entonces, cuando había un único partido en el gobierno que las ganaba todas, inclusive llegando al absurdo de elecciones donde solamente había un candidato a la presidencia y con que votara su mamá, como él lo decía, ibas a llegar a ser presidente de la República. La representación proporcional lo que abrió precisamente fue la oportunidad a que la izquierda tuviera voz en la máxima tribuna de nuestro país, y a que con esa voz la izquierda empujara estas transiciones democráticas que le dieron forma a lo que hoy tenemos como garante precisamente del proceso electoral. Esta reforma lo que quiere no es ahorrar, no quieren reducir al INE para generar un mejor mecanismo de control. Quieren, al contrario, tener todos los huevos de la canasta, quieren tener todo el control de las instituciones y quieren acabar con la democracia en nuestro país. Gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez. El orden presupuestal en México tendría que tener un mínimo de transparencia, estimado Ángel. Si el sustento de esta propuesta es precisamente la canalización de estos recursos que consideran abusivos hacia proyectos sociales, pues debería de haber una claridad de hacia dónde y cómo se pensarían gastar esos recursos. Sin embargo, bueno, pues ya sabemos que todo está confeccionado precisamente para articular una clientela electoral definitiva para el régimen. Y vamos a ser muy claros, mira, en el Partido Acción Nacional, en sus artículos transitorios, en los estatutos, se considera posible la desaparición del Partido Acción Nacional. Así surgimos, con ese nivel de democracia interna. Es decir, cuando los panistas no estemos convencidos que nuestro propio partido va a seguir siendo un instrumento de la sociedad para poder crear conciencia ciudadana y tener una mejor calidad en ese sentido, el partido podría desaparecer. Incluso sus recursos ya sabemos hacia dónde estarían canalizados. Aquí vemos el caso absolutamente contrario. Ellos están soñando con quedarse eternamente, los de Morena, en el poder en México. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Jorge Luis Montes. Sí, pues el PRI ya anda desapareciendo y no estaba en sus estatutos. Yo creo que el PAN tiene que pensar en esa gran posibilidad con la gran reducción que tiene. Ahora, por otro lado, en el tema de la reforma, la propuesta de reducción de 500 a 300, es evidente que la propuesta que se hacía en 2022 es que fueran una lista de diputados, de representantes que presentaran los partidos, y que esa lista entrara a un número determinado de acuerdo a la proporción de votos. Creo que ese es un punto que se debe revisar, estoy de acuerdo, lo reconozco, porque entonces decía Noroña, pues es que ahora van a ser puros diputados plurinominales en ese sentido de lista. Pero sí, en un momento yo reconozco que diputados nuestros llegaron de esa manera en la plurinominal, pero no gracias al órgano electoral, es a pesar del órgano electoral fue que llegamos a esas posiciones. Ahora yo estoy de acuerdo en que era importante, pero se ha pervertido. Imagínense, lito de legislador plurinominal
Ricardo Anaya, que vivió en Estados Unidos y el PAN lo mete de plurinominal. Lili Telles, ese es el nivel de legisladores que ha puesto la oposición cuando deberían ser personas que representen verdaderamente los intereses. Bien, gracias, Jorge. Más del contexto esta mañana con Tere Garay. Militante de la izquierda, Pablo Gómez fue uno de los negociadores de la última reforma electoral del 2014. Gómez Álvarez ha sido varias veces legislador plurinominal, pero paradójicamente se convirtió en 2022 en uno de los impulsores de la reforma electoral del gobierno del presidente López Obrador, en la que se planteaba la desaparición de las plurinominales. Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado que se escuchará a todas las voces, el expresidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, alertó sobre los riesgos de una eventual reforma electoral que resulte peligrosa para la democracia de México. Sobre la reforma electoral, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, ha destacado que es preocupante que dicha reforma pueda frenar la posibilidad de que otros partidos políticos lleguen al poder, por lo cual tendrá que ser revisada. Con la mayoría en el Congreso Federal y en el Senado, septiembre podría convertirse en el mes en donde la reforma electoral impulsada por el gobierno federal pueda concretarse. ¿Qué podemos esperar de la Comisión para la Reforma Electoral? ¿Escuchará gobierno federal y Morena las voces que advierten sobre los riesgos de la reforma que se pretende plantear? ¿Se cocina el escenario para reducir la autonomía del INE y concentrar el poder en el Ejecutivo? ¿Será la reforma electoral un golpe a la democracia? Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto esta mañana. Y bueno, pues ha dicho Tere ahí en las preguntas de cierre de esta cápsula, estamos viendo cómo se está cocinando este caldo que implica la concentración del poder electoral en la autoridad, Sergio. Sí, Ángel, mira, pues tenemos el ejercicio muy reciente del poder, de la reforma del Poder Judicial, sí. ¿No? Bueno, pues parece que el gobierno, pues si tiene si tiene la convicción y la voluntad, tiene los votos para lograr lo que quieran, ¿no? Desafortunadamente, pues se habla de abrir al diálogo, de escuchar a todas las voces, pero ¿y qué efecto podría tener eso si ya de por sí tiene el control? Vamos, de los asuntos que podrían hacerle sombra es este tema de los plurinominales, donde se habla de la reducción. Y que bueno, pues eso le pegaría directamente a sus partidos satélite, ¿no? Al Verde, sí. Al PT, bueno, a ver qué opina, ¿no? Porque precisamente para este control o este dominio que tiene el Congreso, bueno, pues necesitan esos votos. Vamos, ojalá y se logre confeccionar algo, ojalá la presidenta Sheinbaum pueda madurar más en tener una visión mucho más sensata y plural de lo que se pueda proponer esta reforma electoral. Sí hay espacios de mejora, pero no así, no en los que concentran el poder, no en los que parecen retrocesos, ¿no? Y en el asunto de los preliminares, pues será responsabilidad de los partidos a quienes ponen en sus listas de preliminares, o como vamos, es su responsabilidad y su premio o castigo en su momento, ¿no? Pero creo que, vamos, de repente parece necesarios en contrapeso cuando los cargos de elección popular se eligen por eso, precisamente, claro, por popularidad, y no necesariamente llegan los mejores políticos o los mejores perfiles, que ya los hemos visto, vamos, muy recientemente y muy caramente. Bueno, y ahora sí, concediéndole un poco a Jorge en este sentido, pues también se convirtieron estas pluris en refugio para los cuates de los dirigentes de los partidos políticos. Si no hubiésemos entendido otra manera de que hubieran llegado Alito o Marco Cortés a los cargos que el día de hoy ocupan, y con ellos, pues toda su corte de cuates. ¿O tú qué opinas, mi estimado Víctor? Yo estoy convencido de que en todos lados se cuecen habas, y me sorprende el doble rasero que tiene nuestro compañero Jorge Luis, porque el violador Cuauhtémoc Blanco llegó por la vía plurinominal. El fifí Sergio Gutiérrez Luna, que presume relojes de millones de dólares, llegó por la vía plurinominal. El narcosenador Adán Augusto López llegó por la vía plurinominal. Entonces, en todos lados tienen estos personajes, y eso ya es responsabilidad interna de los partidos, y en la vida interna de los partidos como instituciones, en un entorno de privacidad en su autodeterminación, pues son los que deberían de rendir cuentas acerca de a quiénes están postulando esas posiciones. Y lo grave es que utilizan ese argumento como pretexto para ir en contra del INE. Y no hace falta imaginarnos un México donde el gobierno decida cómo se cuentan los votos. Ese fue el México que vivimos en los 60s, en los 70s, donde el autoritarismo reinaba, donde la opresión en contra de los que pensaban distinto era la norma, y donde precisamente ese control del poder hacía que los ciudadanos tuvieran muchísimo menor autonomía. Hoy tenemos que
procurar que se defienda al INE y que no caigamos en estos excesos autoritarios, porque al final del día, como bien lo decía Sergio Camacho, ya lo vimos con la reforma al Poder Judicial. Sí. Todos los candidatos que venían en los acordeones resultaron electos. ¿Por qué? Porque Morena manipuló este proceso electoral, y será lo mismo con la elección de consejeros electorales si logran hacer que esta reforma pase. Y si alguien pensaba que iba a haber autonomía en la Suprema Corte, nomás voltear a ver las imágenes de ayer de Don Hugo con toda la plana mayor de Morena, hasta la ceremonia del bastón le van a hacer. Entonces, pues muy de cuate con la 4T el que será el presidente de la Suprema Corte, cuando ahí deberíamos esperar que hubiera una autonomía. Juan Luis Iñiguez. Sí, es que mira, ya ni la burla perdonan. Es una realidad muy, muy contundente que este régimen les molesta mucho, estimado Ángel, que los compare uno con ciertos modelos latinoamericanos, pero pues estamos encaminados en ese sentido, pues a una ruta en el que no se dan cuenta que en vez de compartir el poder, lo están concentrando, en vez de generar precisamente una inclusión del adversario político para tener una visión adicional de cada tema, lo presentas como un enemigo del pueblo. Es lastimoso ver cómo en ese afán de buscar una transformación social, bueno, pues vulneran derechos políticos básicos, y es también una realidad que en esa búsqueda de satisfacer ciertos niveles de derechos políticos de la mayoría, pues vulnera los de la minoría, y es una realidad, es el sello de la casa de este gobierno, y yo creo que deberíamos empezar por respetarnos, por tener un mínimo de decencia y de cortesía política con el que no piensa igual que ellos. Eso. Bueno, muy bien, muchas gracias, Juan Luis. En el caso de esta joven promesa del mundo de la política llamada Pablo Gómez, que además se benefició de estas figuras de los pluris para poder llegar a vivir de la política durante todos estos años, porque yo no le conozco que tenga ni siquiera un negocio de mazapanes afuera de su casa. ¿Es de veras ese señor el que nos va a permitir avanzar hacia un sistema electoral moderno, diseñado, por ejemplo, para atraer a un sector de la población que cada vez está más desinteresado de estos temas, Jorge? Pablo Gómez es un maestro, fue mi compañero, fuimos compañeros en la 64 legislatura, y la verdad que es una guía, ese es en realidad un sabio. Pablo Gómez tiene sus años, tiene toda la experiencia, se benefició, digamos, era la voz de la izquierda por muchas décadas, sigue siendo una voz muy importante, y creo que lo que preguntaba Tere en la cápsula, ¿dará respuesta, fortalecerá la democracia esta reforma? Yo creo que sí, yo lo quiero visualizar así. Me parece, estamos todos convencidos de que hace falta consolidar nuestra democracia, suponiendo, sin conceder lo que decía Víctor, de estos personajes plurinominales que también dice están en la izquierda. Bueno, pues me están dando la razón de que hace falta una reforma, de que hace falta replantear cómo se eligen nuestros representantes en las dos cámaras, en los congresos locales, en los cabildos. Ezequiel Montes, por ejemplo, con la población, en vez de 9 regidores, serían 3 regidores y un alcalde, y así en todos los municipios. La gente, estoy seguro, que no estaría en contra de reducir ese gasto que todos consideramos que es innecesario. Bueno, muchas gracias, mi estimado Jorge. Vamos a ir a la ronda ahora de comentarios finales, si están ustedes de acuerdo, amigas y amigos. Vamos a ir por 30 segundos para cada uno de ustedes. Nada más me quedaba pensando ahí en el caso de don Pablo Gómez, pues era una eminencia, pero no la hizo en la Unidad de Inteligencia Financiera, que era el organismo responsable de estar revisando a los bancos. Les tronó al gobierno mexicano este asunto de los 2 bancos y la casa de bolsa señalados por Estados Unidos, y pues tuvieron que sacar de ahí por la puerta de atrás a don Pablo para mandarlo a esta comisión, donde, como ya dijo Sergio, pues a ver si esta comisión termina haciendo nada. Pero bueno, ya lo veremos en el camino. Sergio, último comentario, 30 segundos. Sí, Ángel, mira, pues está sencillo endulzar el oído de la población con el asunto de la reducción del dinero, del ahorro, de quitar privilegios, ¿no? Pero vamos, se tiene que hacer con la responsabilidad de que se logre la mejor proyecto de democracia. No se puede generar este retroceso donde el gobierno decida quién participa, quién cuenta los votos y quién valida
invalida, ¿no? En el caso de los tribunales electorales. Entonces creo que sí es un asunto de mucho riesgo que se tiene que atender con mucha responsabilidad y que el mismo Morena, vamos a decirlo, ponga sus barbas a remojar, porque vamos, todos los asuntos son de ciclos, ¿no? Y tuvo su ciclo larguísimo el PRI, tuvo su ciclo Acción Nacional. Bueno, pues Morena también va a tener su ciclo y podría ser víctima de sus propios errores en el futuro. Claro, todo en la vida es pendular y la política es un claro ejemplo de ello. Don Víctor Cuevas, 30 segundos. Pues parece que con esta reforma lo que quieren hacer es que el diálogo se convierta en monólogo. Y pareciera que bien lo decía López Obrador, si piensan que yo soy malo, cuídense de Claudia porque es peor. Y es que lo que hemos visto en estos últimos meses con la presidenta es que ha empezado a sacar el cobre, se ha vengado de sus opositores y ahí tenemos a Dan Augusto contra las cuerdas, tenemos también a todos estos personajes que se le oponían a sus decisiones siendo exhibidos en sus lujos y en sus excesos. Y con esta reforma parece que también le apuesta a tener mayor control ella como personaje en un proceso que nos dirige hacia el autoritarismo y la dictadura. Es tanto el monólogo que ya, por ejemplo, tuvimos un evento en Querétaro de la presidenta sin ninguna representación del gobierno estatal o de los gobiernos municipales, porque pareciera que quieren quedarse completamente solos. No sea que Claudia Sheinbaum se esté convirtiendo en nuestra Evita Perón. Bueno, gracias, Víctor. Juan Luis Iñiguez. Pues es una realidad, estimado Ángel, que Morena pretende imponer una agenda de control absoluto y no podemos creerle. ¿Cómo vamos a suponer que a un cartucho quemado que no detectó los recursos de cárteles de la droga en bancos mexicanos, pues hoy lo premian? Ese es el nivel de cinismo en el que todo parece normal para ellos. Pues no es normal, y por supuesto que vamos a estar muy al pendiente de que esta reforma que nadie está pidiendo pues tenga obviamente una presencia fuerte de la oposición y de la sociedad organizada para impedir nuevos atropellos. Bueno, pues yo no lo veo como un premio, sino todo lo contrario, un castigo porque no hizo su chamba el señor Gómez, y lo van a tener ahí en esa comisión ahí pues un poco de relumbrón, pero en realidad pues poco podrá hacer el señor Gómez, a quien por cierto ha defendido don Jorge Luis Montes, a quien le doy la palabra. Cierra usted la mesa esta mañana. Es que es una realidad que Pablo Gómez es un maestro, un doctor en materia electoral. Y bueno, pues en la UIF, después de estar el gigante Santiago Nieto en esa posición, pues no es fácil que se cubra y que llenen los zapatos de nuestro queretano Santiago Nieto. Yo creo que esta propuesta de reforma electoral es necesaria. El pasado electoral de nuestro país nos da la certeza que necesitamos una renovación, un cambio y una consolidación de la democracia en estos tiempos de la cuarta transformación. Bueno, gracias a los cuatro por darnos sus puntos de vista esta mañana. Siempre muy interesante la mesa y hoy no ha sido la excepción. Los despido, don Sergio Camacho, siempre un gusto. Don Ángel, un abrazote para ti, mis compañeros de mesa, Jorge Luis a la distancia, al equipo de R Noticias y a todo tu auditorio. Gracias por estar aquí, don Víctor Cuevas. Oigan, le faltó a don Jorge decir cuál fue la razón por la que Pablo Gómez llegó a la UIF. Esa sí no la dijo. Eso estuvo interesante, tiene razón. Oiga, don Juan Luis Iñiguez, Chiva, hermano, mire. Pues otra vez, con permiso, allá nos vemos. Adiós a las Chivas allá en Estados Unidos. Pues replantear, estimado Ángel, ese piterísimo torneo que ya no vale la pena pues ni siquiera hablar de él. Vamos a lo bueno y el domingo contra el Santos. A ver cómo se ponen las cosas. Oiga, don Jorge Luis Montes, le despido esta mañana. Hombre, pues muchas gracias como siempre, ahora a la distancia, ya extraño la mesa, espero estar allá la siguiente semana y siempre un abrazo y un saludo para todos y todos de la mesa y al equipo de R Noticias. Bienvenido como siempre, Jorge, a los cuatro, gracias por estar aquí, que sea un miércoles muy productivo para todos. 8:06, regreso enseguida contigo.